ustedes por la sintonía con la Z101. Saludos a la gerencia que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es lunes 26 de mayo, año 2025, lunes urológico en la receta médica de la Z. Los buenos días al doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Primero que todo, como siempre lo hacemos, agradecer a Dios que nos permitió levantarnos. Agradecemos a don Bienvenido Rodríguez y a su familia por permitirnos llegar a ustedes cada lunes con los lunes urológicos. También pueden vernos en Canal 110 de Claro y 79 de Win. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuáles enfermedades urológicas pueden llevar a un fallo o a una insuficiencia renal? Algunas enfermedades, si no son tratadas a tiempo de manera oportuna, pueden conllevar a un fallo renal o a una insuficiencia renal, tales como son la hiperplasia prostática benigna o el crecimiento de la próstata, cálculos renales bilaterales, tumores de vejiga, de próstata, infecciones urinarias recurrentes o complicadas, pielonefritis, entre otras causas. Ante la duda, visite a su urólogo. Hacer un comentario con relación a lo que es falla renal o insuficiencia renal. No es más que cuando el riñón o los riñones dejan de funcionar, porque son dos riñones, aunque algunos pacientes nacen con un riñón o un riñón se atrofia por algunas condiciones, entonces esto deja de filtrar la sangre. Estas enfermedades que mencioné pueden producir una obstrucción en algún momento si el paciente no acude a tiempo y puede conllevar a un fallo renal. Damos los buenos días a nuestro amigo, colega y hermano Wellington Ledesma. Buenos días, maestro. Un saludo. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Y extender el saludo a los que siempre nos sintonizan cada lunes y están ahí atentos para cuando abrimos los micrófonos para ellos. Y vamos a presentar inmediatamente a alguien que para mí es muy especial y que goza de muchísimo cariño de mi familia completa. Tenemos a la invitada, doctora hermana Clevy Pérez Sánchez. Ella es infectóloga internista, viróloga de medicina tropical, y el tema que estaremos abordando: infecciones urinarias complicadas, diagnóstico y manejo desde la perspectiva de infectología. Muy buenos días, querida amiga. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a los que nos escuchan, y un muy grato placer estar con ustedes la mañana de hoy. Bueno, tenemos una invitada de lujo, Roberto, donde vamos a nutrirnos de muchas informaciones que nos hacen falta, tanto a nosotros como profesionales de la salud, como al pueblo también, que sepan cuándo es necesario usar un antibiótico, cuándo no usarlo, que es uno de los problemas mayores que tenemos hoy en día. Pero nosotros tenemos un tema importantísimo que nosotros los urólogos no manejamos también, no tenemos esa destreza, vamos a decirlo así, y por eso pues en el día de hoy vamos a aprender mucho con la doctora en ese sentido. Y el tema, como mencionó Wellington, son las infecciones urinarias complicadas. Doctora, ¿qué es una infección urinaria complicada? Muy bien, muy buena pregunta. Pues lo primero es decir que el término infección del tracto urinario, o ITU, como también se le abrevia, engloba muchas diferentes patologías, ¿de acuerdo? O sea que puede ir desde una uretritis, una cistitis, puede haber ya compromiso alto, como una pielonefritis, pueden ser agudas, pueden ser crónicas, puede afectar la glándula prostática en el caso del hombre, es decir, que puede afectar cualquiera de los órganos o estructuras del tracto urinario y los riñones, o incluso el espacio perirrenal o pararrenal. Entonces, ya cuando hablamos de que está complicada, básicamente son esas infecciones que se acompañan de otras entidades. Por ejemplo, una infección de vía urinaria que aparte tenga el paciente cálculos urinarios, pues ya se considera una infección complicada. Una infección que esté relacionada a catéteres, a procedimientos
urinarios, ya es una infección complicada, es decir, que tiene algún otro componente añadido y por supuesto tenemos que valorar la severidad. No es lo mismo una cistitis en una mujer que una pielonefritis en esa misma mujer, pero una pielonefritis aguda con datos de sepsis urinaria. Es decir, que hay cuadros que pueden ir desde infecciones muy leves a infecciones severas que comprometan la vida. Entonces, básicamente son ese grupo de condiciones asociadas a la infección de orina lo que la hacen complicada. Ya. Sí, la infección del tracto urinario es muy frecuente en un paciente que está ingresado. La oportunidad o la infección que va a ocurrir con mayor frecuencia en alguien que entró por cualquier causa es una infección del tracto urinario. Quizás nosotros debamos enfocar en principio esos pacientes que no están ingresados, sino que andan de manera ambulatoria. ¿Qué tan frecuente es la infección del tracto urinario en estos pacientes del día a día? Bueno, en la consulta de infectología se considera, según algunas series, la segunda causa más frecuente de visita. Sin embargo, yo diría que a veces ponen la respiratoria, pero la respiratoria depende mucho de la época del año. Entonces, yo diría que de manera consistente durante todo el año, las infecciones de vía urinaria son de las causas más frecuentes de visita al médico, tanto internista, infectólogo, nefrólogo, urólogo. ¿De acuerdo? Pero claro está, eso va a depender también mucho de la zona donde usted ejerza, si es un centro de atención primaria o de alta complejidad, pero como tú dices, esas infecciones que andan por ahí por la calle, que son ambulatorios, usualmente, ¿verdad?, se trata en un ambiente ambulatorio también y de baja complejidad. Pero también están las infecciones severas, más complicadas, que ameritan ingreso y en muchos casos procedimientos que son necesarios para mejorar la sobrevida, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que el doctor me planteaba, la pielonefritis enfisematosa. Entonces o la nefritis enfisematosa ya son condiciones complejas y que comprometen la vida del paciente. ¿Sabe, doctora, que... perdón. No, adelante, doctor. Adelante. Que, por ejemplo, nosotros operamos un paciente y el paciente hizo una sepsis, entonces yo lo iba a tratar, pero le dije, bueno, vamos a llamar a infectología para que nos dé su opinión. Y me dice, doctor, pero usted es urólogo y usted no puede tratar eso. Y yo, no, tiene que haber un infectólogo. ¿En qué momento tiene que entrar un infectólogo en la multidisciplina en un paciente con una sepsis? O sea, ¿por qué tiene que intervenir el infectólogo y no tratarlo, en este caso, el urólogo, por ejemplo? Bien, si es una infección no complicada, por ejemplo, una cistitis en la mujer, un primer episodio de pielonefritis en un paciente que no ha utilizado antibióticos en los últimos 3 meses, podría ser perfectamente tratado o por el urólogo en primera instancia, pero ya pacientes que tienen infecciones recurrentes, pacientes que vienen de otros cursos de antibióticos, son pacientes que tienen alto riesgo de tener multiresistencia. Entonces, estos pacientes hay que hacer una terapia dirigida también a microorganismos resistentes, aparte de que el infectólogo también generalmente es internista o es pediatra, y muchas veces estos pacientes están sépticos, hay que hacer un manejo de líquido, un manejo electrolítico, un manejo un poquito con una mirada quizás de internista o más amplia, ¿verdad?, que solamente el tratamiento de la hidratación y de los antibióticos. Son pacientes que hay que estar cuidando mucho el estado hemodinámico, hay que ver si tienen condiciones de base, si son diabéticos, si son hipertensos, si eso le puede estar descontrolando una de esas condiciones de base. O sea que siempre que ya un paciente tenga estas características debe ser multidisciplinario. Perfecto. Doctora Claudia, ¿cuáles son los principales? Clevy. Ok, Clevy Pérez. Ya le cambié el nombre. Comenzamos bien. Pero lo arregló. Doctora, ¿cuáles son las principales causas que van a producir una infección urinaria? Y si las mismas causas son para los hombres y también para las mujeres. Bueno, en cuanto a la etiología, sí. La etiología, que es una enterobacterial, que se llama Escherichia coli, ¿verdad? Una bacteria que es un constituyente de la microbiota intestinal. Es básicamente el germen más frecuente en infección del tracto urinario en casi cualquier circunstancia y cualquier tipo de paciente. Sin embargo, por supuesto, hay otras bacterias que también lo pueden
lo pueden producir otros enterobacteriales como la Klebsiella, como Proteus, de acuerdo, inclusive ya otro tipo de gram negativo como Pseudomonas, sobre todo asociada a catéteres, los estafilococos también relacionados a los catéteres, o sea que hay ciertos tipos de huésped que pueden tener ya luego de la Escherichia coli otro tipo de bacterias, pero realmente en casi cualquier huésped el germen siempre principal en cualquier serie es Escherichia coli. Y nosotros tenemos, a mí me gusta el abordaje que usted hizo cuando le preguntamos ahorita y la comparación. Bueno, la primera causa de consulta son las enfermedades respiratorias y en segundo lugar, y a veces durante todo el año incluso más frecuente, la del tracto urinario. Una gente comienza a toser y dice, eso es una gripecita. Y puede terminar con una infección importante que hasta podría matarlo, una neumonía, difícil de tratar. Y muchas veces son estos mismos microorganismos, bacterias de la vía urinaria, de la vía neumonológica que pudieran estar en la vía urinaria. ¿Qué le pasaría a este paciente? ¿Cuál sería la versión analógicamente de la neumonía en un paciente que le dio una infección del tracto urinario, que la menospreció y se automedicó? Bien, podría ser, por ejemplo, este paciente o esta paciente que viene con un cuadro de cistitis. Y la cistitis, bueno, de hecho hay estudios donde comparan dar tratamientos solamente AINES, antiinflamatorios, versus antibióticos. O sea que esto se ha planteado incluso desde el término médico y de la investigación. Sin embargo, estos pacientes que no se tratan con antibióticos son los que más tienen riesgo de recurrencia y podrían días, semanas después, entonces tener una pielonefritis. Y la pielonefritis aguda ya es una enfermedad que generalmente causa postración. O sea, el paciente tiene fiebre, tiene escalofríos, tiene dolor, sobre todo en las fosas ilíacas, tiene náuseas, tiene vómitos. Es un paciente que está francamente tóxico y que puede incluso hacer un shock séptico, una sepsis urinaria y finalmente un shock séptico. O sea que claro, a veces decimos cistitis y menospreciamos, pero esa cistitis podría convertirse en algo muchísimo más importante de no tratarse adecuadamente. Yo pienso que ese podría ser el equivalente de una gripecita, entre comillas, que se complicó con una neumonía severa. Doctora, recibimos muchos pacientes, principalmente féminas, que llegan a la consulta con 3, 4, 5 y hasta 6 tratamientos. No, yo tenía una pequeña infección, le envié el examen de orina a mi ginecólogo o a mi internista y me dijo que me tomara este antibiótico. Entonces, la paciente llega a la consulta con el mismo cuadro, pero ya está multimedicada, 5 o 6 meses haciendo reincidencia de infecciones de vías urinarias. ¿Cómo debería manejarse una paciente cuando hace una infección recurrente por lo menos la segunda o la tercera vez? Porque yo veo mucho la medicación de manera muy alegre y pido, o sea, no me refiero a ningún especialista, de manera muy alegre, porque veo pacientes que incluso me enseñan el teléfono. No, yo le escribí a mi ginecólogo y mire lo que me indicó, pero un examen de orina no tiene un cultivo. Le escribí a mi internista o mi cardiólogo y me indicó este antibiótico. Tómate eso, que con eso o un primo, una hermana que es médico, estudiante de medicina. O sea, estos pacientes llegan en condiciones a veces un poco ansiosas por lo que usted describió, con mucha molestia, mucho dolor. ¿Cómo debería manejarse este paciente desde el inicio, desde que haga una segunda o una tercera infección de vías urinarias? Voy a aprovechar la pregunta para aclarar algo. Y es si muchas veces pacientes te llevan ya un cultivo que se han hecho, que se lo ha indicado otro médico o que ellos mismos se lo han hecho. Y entonces hay que diferenciar realmente lo que es una bacteriuria asintomática de una real infección del tracto urinario. Esa sería la primera gran diferencia que debemos establecer, porque muchas veces nos llegan estos pacientes multitratados y llegan porque le hacen cultivos controles después de tratar una infección sintomática, pero cuando nos llegan sin síntomas. Entonces, si usted tiene más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por campo, por microlitro de orina en un cultivo de orina, con un
uropatógeno como Escherichia coli que mencionamos, pero tiene ausencia de síntomas, a menos que no sea una paciente embarazada que se está haciendo como pesquisaje que usualmente se hace entre la semana 12 y 16 del embarazo. El pesquisaje de bacteriuria asintomática por las complicaciones que puede tener en el embarazo, o a menos que se vaya a hacer un procedimiento urológico que va a implicar entonces riesgo de infección secundaria a ese procedimiento, no se debería estar haciendo cultivos a personas asintomáticas. O sea, los cultivos de orina deben reservarse para esos pacientes que tienen síntomas que sospechamos que vienen de la vía urinaria, de infección urinaria, tomarse un cultivo en las mejores condiciones posibles. Debería hacerse un lavado de contaminación uretral y tomar idealmente la orina del chorro medio, a menos que no se vaya a hacer ya por un procedimiento de cateterización o sonda suprapúbica, porque también a veces nos hacemos mal el cultivo de orina y tú le preguntas al paciente y dice, no doctora, yo oriné ahí ya, y usted desechó el primer chorro. No, yo no he desechado nada. Entonces también una muestra mal tomada, que puede ser una colonización del área, una contaminación, porque la parte distal de la uretra frecuentemente está colonizada. Entonces eso no es una infección de orina, que esas bacterias hayan salido ahí. Entonces eso tenemos que diferenciarlo. Si usted no tiene síntomas, no tiene por qué hacerse, o si usted es médico, no tiene por qué estarle indicando a ese paciente cultivos, a menos que no tenga las dos características que mencionamos. Porque eso va a llevar a que el paciente crea que tiene una real infección y a querer tener un tratamiento antibiótico que en dado caso será incorrecto, porque no se ha demostrado ningún beneficio del tratamiento de la bacteriuria asintomática, excepto en los dos casos que mencionamos, y eso lleva al uso inapropiado de antibióticos y que ahora esa persona seleccione bacterias que son resistentes. Y entonces por eso tenemos en la comunidad, sobre todo en vía urinaria, una resistencia altísima a fluoroquinolonas como la Cipro, como la Levo, que eran los antibióticos que en un momento más se usaban para las infecciones del tracto urinario, e inclusive resistencia a cefalosporinas extendidas, ¿no? Con la beta-lactamasa de espectro extendido. Es decir que ya tenemos un cuadro más complicado, que si ese paciente realmente desarrolla una infección sintomática o inclusive una infección complicada, vamos a tener entonces más problemas para tratar. Excelente. Muy interesante esa parte, sí. Vámonos a una pausa.